Ok, entonces si no me pueden ver, me dejan saber. Bueno, si no pueden ver la pantalla, me dejan saber. Ok, entonces, clases para los temperamentales. Hoy vamos a ver, vamos a estar estudiando el tercer temperamento. Ya hemos visto cómo en los dos otros temperamentos anteriores, los que hemos estudiado, hemos visto que pueden ser transformados por el espíritu y que cuando son transformados, cuando un temperamento es transformado por el Espíritu Santo, pues logra propósitos maravillosos, maravillosos. También los hemos visto en personajes bíblicos que quizás antes de conocer a Dios, antes de caminar con Dios, eran unas personas completamente diferentes, quizás unas personas difíciles de llevar, pero luego de que tuvieron un encuentro especial con Dios, un encuentro personal con Dios, experimentaron una transformación total, cambiaron su temperamento. Bueno, el Espíritu Santo cambió su temperamento y permitieron pues que él obrara en sus vidas. Antes de comenzar con el tercer temperamento que vamos a estudiar el día de hoy, los melancólicos, quiero que estudiemos un poquito qué significa verdaderamente estar lleno del Espíritu Santo. Hablamos que esa es la única manera en que un temperamento se puede controlar, en que podemos dejar de ser temperamentales, siendo llenos del Espíritu Santo. Entonces, vamos también a estar viendo algunas señales claras de qué se muestra en nuestras vidas en el momento en el que llegamos a estar llenos del Espíritu Santo. Qué podemos esperar cuando llegue ese momento y ese encuentro pues especial con Dios y verdaderamente nuestro caminar con Cristo? Entonces, recordemos claramente, y vamos a comenzar con este versículo que la Biblia dice en 1 Corintios 6, 19, 20, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y dice así el versículo, dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Quiénes están ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Entonces, antes, en ese viejo hombre que hablábamos en temas anteriores, estábamos esclavos a nuestros deseos, a nuestros pensamientos, pecados, y también hablábamos que esa crisis que incluso Pablo pues te explica en la Biblia, esa crisis de yo quiero hacer el bien, yo sé lo que está bien, pero no puedo porque mi naturaleza me lleva a hacer el mal, como esa tendencia al mal, ese dominio por el pecado, pues es nuestra antigua vida, ¿verdad? Antes éramos esclavos de todas estas pasiones, pensamientos, deseos, pero Cristo pagó un precio muy alto por cada uno de nosotros. Y cuando nosotros aceptamos esa verdad, esa hermosa verdad, y aceptamos a Cristo en nuestra vida, dejamos que Él obre en nuestra vida, porque también a veces nosotros ponemos muchas barreras que impedimos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, pero cuando permitimos que obre, que su poder nos cambie, nos transforme, ya dejamos de vivir como esclavos en nuestra carne, no somos, entendemos que no somos dueños absolutos de nuestro cuerpo y o somos esclavos del pecado o, o el Espíritu Santo pues vive en nosotros, llenos del Espíritu Santo como templo del Espíritu Santo, pero no hay un término medio donde digamos, no, no soy ni esclavo del pecado ni soy de aquí, no, es uno o lo otro. Entonces es importante entender esta verdad y pues decidir aceptar esta llenura del Espíritu Santo y saber que no somos nosotros, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y debemos honrarlo también en la manera que estamos viviendo, nuestros pensamientos, decisiones y permitir que Él sea transformando nuestro temperamento, nuestra naturaleza. Bueno, también es importante entender que con el Espíritu Santo es que logramos también ser conscientes de nuestro pecado. Sin el Espíritu Santo, pues se nos dificulta mirar cuáles son esas cosas en las que estamos metiendo la pata, en las que nos estamos equivocando. Quizás podemos llegar a justificarnos. Sin el Espíritu Santo es muy difícil tener esa conciencia de nuestro pecado. Y gracias al Espíritu Santo también podemos entender la palabra de Dios, recibimos ese alimento puro, también nos guía en nuestra vida, no solamente pues al tomar decisiones, también, pero también en nuestra vida de oración, porque Él intercede por nosotros. Entonces, como sabemos, el enemigo
él es el rey del engaño y está siempre buscando cómo vamos a caer y haciendo pues sus jugadas para que nosotros caigamos, porque su objetivo es que nosotros no vivamos esa vida que Cristo quiere que vivamos, sino que pues vayamos, bueno, sigamos siendo esos esclavos y bueno, que siga controlando nuestra vida. Entonces, pues él muy sutilmente también ha intentado imitar la obra del Espíritu Santo y de hecho muchos creyentes consideran que estar lleno del Espíritu Santo es algo como un show y algo extravagante, que bueno, puede que sí, cuando uno recibe pues un avivamiento, la llenura del Espíritu Santo, se den unos dones pues maravillosos, pero no necesariamente es este show que muchas veces se ha llegado a presentar. Entonces, también puede llegar a ser una estrategia del enemigo para confundir. Porque, bueno, hay dos obstáculos que en la vida que del hombre, pues que el enemigo planea. El primero es evitar que recibamos a Cristo en nuestro corazón, evitar que una persona llegue a los pies de Cristo y conozca todas estas verdades. Entonces va a poner muchos obstáculos, muchas barreras para que esa persona no logre conocer a Cristo y encontrar esta verdad. Pero si falla en esto, también va a intentar confundir y que la persona no entienda la importancia del Espíritu Santo, que esa persona no tome en cuenta ese poder del Espíritu Santo. Entonces hay que tener muy en cuenta el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas y cómo también, bueno, asegurarnos de que estamos llenos del Espíritu Santo, tenerlo muy, muy presente. Entonces, ¿qué podemos esperar cuando somos llenos del Espíritu Santo? Vamos a ver tres características que deben presentarse en nuestra vida en el momento en el que nosotros estamos llenos del Espíritu Santo. La primera la vamos a encontrar en Gálatas 5, 22, 23. Bueno, que no es una sola, sino son varias. Comenzamos a dar fruto. Todas estas características que vamos a leer en Gálatas tienen que estar presentes en la vida de una persona que está llena del Espíritu Santo. Se tiene que comenzar a dar de forma natural. Entonces dice así, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, sin importar qué temperamento somos, si somos más de uno o del otro, todas estas son características, son frutos que se tienen que ver en nosotros desde el momento en el que comenzamos a caminar en los caminos de Cristo, en el momento en el que recibimos esa llenura del Espíritu Santo, comenzamos naturalmente a convertirnos en personas más amorosas, con más gozo. La paz de Dios y la paz del Espíritu Santo viene en nuestra vida, hay más paciencia. Entonces, bueno, también es analizarnos y asegurarnos de que estemos mostrando estos frutos, señales de frutos, así sean unos pequeños cambios. Bueno, es el Espíritu Santo obrando en nuestra vida. Entonces, también importante tenerlo en cuenta. Segundo aspecto, sí, segundo aspecto que podemos esperar o característica de una persona que está llena del Espíritu Santo es un corazón, bueno, como ya lo dijimos, gozoso, agradecido y un espíritu sumiso. Solo el Espíritu Santo es capaz de transformar corazones duros, corazones rebeldes, en esos corazones orgullosos, en esos corazones agradecidos, en esos corazones humildes, esos, como hablábamos en el estudio anterior del perdón, esos corazones capaces de perdonar, de verdaderamente experimentar ese perdón, de también y arrepentirse y también experimentar todo el tema pues del perdón de Dios, el verdadero significado del perdón de Dios. Em, pero bueno, también y hay que importante recalcar que para lograr este tipo de transformación de corazones duros a corazones de carne, como lo dice la palabra de Dios, pues es muy importante también que la persona tenga una relación íntima con Dios, que también invierta en esa comunión con el Espíritu Santo, ¿verdad? No es algo de que estar llenos del Espíritu Santo es un momentico en una alabanza plum y ya, listo, ya no más. No, pues sí recibimos la llenura del Espíritu Santo por momentos tan especiales como la alabanza, la oración, la adoración, por la administración, pero hay que seguir trabajando en esa relación con el Espíritu Santo, con esa relación con Dios. Es importante seguirnos llenando del Espíritu Santo, teniendo una íntima relación y comunión con Él y también alimentándonos con la palabra de Dios. Entonces es importante tenerlo en cuenta, que no solamente un momento y ya listo, se acabó. No,
Es algo que tenemos que estar constantemente alimentándonos para llegar a mostrar todos estos frutos y verdaderamente mantenernos llenos del Espíritu Santo. El tercer punto es que nos convertimos en testigos, como dice Hechos 1:8. Dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces nos convertimos en testigos de la obra que hizo Jesucristo, de ese evangelio. Una persona llena del Espíritu Santo naturalmente em, comienza a hablar del amor de Jesús a todas las personas a su alrededor, comienza a hacer, a testificar todo lo que Dios ha hecho en su vida, todo el mensaje de salvación, con su manera de vivir, con su forma de hablar a las personas que están a su alrededor. Naturalmente nos convertimos en testigos y no es nosotros mismos hablando, sino es el Espíritu Santo que está dentro de nosotros que testifica pues todo el evangelio, toda la obra de Cristo. Ok, ahora que sabemos que el poder del Espíritu Santo, pues está en nosotros cuando estamos llenos del Espíritu Santo y todo lo que puede transformar nuestra vida, vamos a identificar o a estudiar el tercer temperamento, que son los melancólicos. Entonces, los melancólicos, bueno, este es un temperamento muy perfeccionista. Ellos son analíticos, perfeccionistas, son sensibles, emocionalmente son sensibles, aprecian las artes de una manera especial. O sea, ven las artes de una manera especial. Son introvertidos por naturaleza, pero también son unos amigos fieles. Les cuesta ser amigos porque no toman la iniciativa de salir a quizás buscar amigos o si están en un grupo no van a ser los primeros que saludan a todo el mundo, sino que esperan a que la persona o los demás los busquen a ellos. Entonces, por eso les cuesta un poquito hacer amigos, pero los amigos que tiene, las amistades que tiene son amistades fuertes y sólidas porque son fieles, son amigos fieles. Es muy responsable, es el más responsable de todos los temperamentos, de hecho, porque pues como es tan perfeccionista, no desatiende como sus obligaciones, ni le va a quedar mal a otra persona, siempre va a responder con lo que se compromete y con, con las responsabilidades y le responde a las personas que cuentan con él por ese mismo comportamiento perfeccionista. Como hablábamos, tienen esa capacidad excepcional de ser analíticos. Entonces, cada vez que van a comenzar un proyecto, cada vez que se presentan con una idea, pueden diagnosticar esa idea e identificar cuáles son los obstáculos, cuáles son los riesgos. Y bueno, puede que eso se le dificulte pues para comenzar un proyecto porque ve pues todos estos peligros y riesgos, pero también es una cualidad muy buena porque no es tan impulsivo quizás como lo sería otros temperamentos, porque ellos analizan todo y por su misma perfección pues quiere que todo salga bien. Encuentra sentido a la vida a través del sacrificio personal. Entonces, muchas veces sacrifican pues sus propias necesidades por las necesidades de los demás. Fortalezas. Em, Son sensibles, pero son un sensible inteligente. A diferencia de los sanguíneos, eh, estas emociones y esta sensibilidad los lleva a reflexionar, no son como tan impulsivos y tan quizás inestables como sería un sanguíneo, son más una sensibilidad inteligente. Tienen una mentalidad muy creativa y pueden lanzar con entusiasmo, se pueden lanzar con entusiasmo a inventar algo. Dicen que son genios, muchos genios en la historia pues tenían este temperamento melancólico. Es sobresaliente en todo lo que emprende por sus mismas actitudes analíticas, combinadas con su perfeccionismo, hacen que todo sea, pues, bueno, son muy detallistas, hacen que todo esté perfecto. Por ejemplo, cuando un sanguíneo o un colérico proponen un proyecto, entra el melancólico a analizar el proyecto y en minutos puede decir si es un buen proyecto, si no es un buen proyecto, cuáles son los riesgos, cuáles son estos problemas. Entonces, puede que dé la impresión de que se opone a todo y que es pesimista, bueno, de hecho pueden llegar a ser un poquito pesimista, pero ellos analizan todo. Entonces también es una muy buena cualidad el tener la capacidad de analizar las cosas de esa manera.
son exitosos, pues obviamente en profesiones donde se requiera ese tipo de precisión y ese tipo de análisis. No les cuesta ser fieles. Como hablábamos antes, no cuenta con una multitud de amigos porque le cuesta hacer pues esa interacción inicial con los amigos, pero los que tiene los cuida y, mejor dicho, daría literalmente su vida por los demás y por sus amigos. Es muy dedicado a cuidar a sus amigos, ese grupo cercano de amigos que tiene. El melancólico conoce sus propias limitaciones y por eso rara vez va a tomar eh, a cargo más de lo que puede ejecutar. Entonces no es de las personas que se va a llenar de un montón de proyectos a la vez, sino que él conoce hasta dónde puede llegar y no va a decir que sí si no lo puede cumplir. Es reservado en sus opiniones, pero cuando las comparte son muy edificantes, precisamente por esa capacidad de analizar todo. En el momento en el que comparte alguna opinión, es una opinión pues muy interesante y vale la pena pues ser escuchada. Y es muy preciso al hablar. Entonces, los melancólicos no andan con rodeos, sino que van directo al punto. Vamos entonces ahora a ver las debilidades. Es el más egocéntrico, tienen tendencia a ser egocéntricos, pero pueden también preocuparse de manera exagerada por su físico. Entonces, los melancólicos pueden sufrir o pueden llegar a ser hipocondriacos precisamente por esa excesiva preocupación por su físico, no necesariamente quizás solo en apariencia, sino también pues en el aspecto de la salud y por eso pueden llegar a ser hipocondriacos. Em, es muy importante que los melancólicos corrijan y sean pues conscientes de su egocentrismo porque puede llegar a arruinar su vida. Su naturaleza sensible, sumada con ese egocentrismo, hace que se sienta ofendido o insultado con facilidad. Entonces son las personas que se ofenden por cualquier cosita. Propenso a ser desconfiado, y bueno, y puede que también tenga, por ejemplo, si ve a dos personas hablar, quizás así como en medio secreto, automáticamente pues piensa que están hablando de él. Entonces, pues eso obviamente puede generar conflictos internos como también en sus relaciones con los demás. Tiende a ser pesimista, como ya lo hablamos anteriormente, y esto afecta de manera negativa cualquier proyecto, cualquier idea, cualquier emprendimiento que tenga por pues, su tendencia a ser pesimista. Vive eh, mucho en el pasado y queda muy marcado por todos los fracasos o errores que quizás comete en el pasado. Esa misma eh, tendencia perfeccionista hace que le cueste mucho soltar ese pasado, soltar esos errores del pasado. Es indeciso, pues teme tomar decisiones que no, em, pues que no sean correctas porque le da miedo equivocarse, le da miedo correr el riesgo de que las cosas no salgan basado en sus expectativas o que no cumpla con sus expectativas, que no sean tan bien sí, también como ellos quieren que sea. Em, es crítico e inflexible y de hecho, pues tristemente muchos matrimonios de melancólicos fallan porque ven como que su cónyuge no cumple con sus expectativas. Entonces no llegan a estar como a esa altura que ellos esperan por ser pues tan perfeccionistas y tan rígidos. Entonces cualquier errorcito como que ya lo mira con esa lupa del perfeccionismo y en lugar de mirar lo bueno, se pueden llegar a enfocar en lo malo. A veces puede llegar a tomar una actitud arrogante, altiva, orgulloso y puede llegar a menospreciar a la gente que nuevamente no está a las alturas de sus estándares, pero también es crítico consigo mismo. Entonces, de la misma manera como mira a las demás personas con esa lupa, también puede llegar a criticarse, pues a ser muy duro con sí mismo y autocriticarse de forma muy severa. Pues tienen la tendencia a estar tristes o desesperados, a veces malhumorados, lo cual también afecta sus relaciones interpersonales. Vive muchas veces con insatisfacción por todas las imperfecciones que ve a su alrededor. Pero también es curioso porque, como decía, viven en el pasado, pero no solamente viven en los errores, sino que también se refugian en el pasado y en los buenos momentos que vivieron. Entonces, entre más lejanos o más lejos se van
bueno, van llegando estos recuerdos, son más alejados están los recuerdos, como que más felices los ven y más se refugian en ellos. Entonces no viven en el presente, sino que viven mucho en el pasado. Los melancólicos pueden tener tendencia a ser un poco vengativos, entonces puede que en la apariencia parezcan muy calmados, muy tranquilos, serenos, pero por debajo, muy internamente, pueden haber aguas turbias y turbulentas que puede que nunca demuestren cómo se sienten, quizás como un colérico que llega a demostrar pues cómo se siente, puede que siempre lo mantengan por debajo, escondido, pero pues pueden llegar a desarrollar esos deseos de venganza y pensamientos vengativos. Una de las cosas curiosas con los melancólicos es que sus fortalezas más grandes también pueden convertirse en sus debilidades más grandes. Entonces vemos que una de sus fortalezas es, por ejemplo, ser analítico, pero también esas tendencias analíticas lo pueden llevar, puede ser una debilidad. También el perfeccionismo es algo muy bueno, pero si es un perfeccionismo que no está controlado, es obsesivo, pues también es una debilidad. Un gran consuelo para los melancólicos es que hay, bueno, muchos personajes bíblicos importantes que fueron predominantemente melancólicos. Y el éxito de todos estos se debió a pues esa transformación de la que hablábamos ahorita. Dios transformó ese temperamento e hizo cosas maravillosas y grandes con los melancólicos. Los melancólicos tienen una gran necesidad de amor, de gozo, de templanza, fe, de todos estos frutos que hablábamos ahorita. Y bueno, y algunos ejemplos que podemos ver en la galería, podemos llamarlo así, de melancólicos de la Biblia, encontramos personajes como Salomón, Jacob, Elías, Jeremías, Daniel, Jonás, Ezequiel, y también está, por supuesto, Moisés, que es uno de los grandes melancólicos de la Biblia. De hecho, les voy a dejar de pronto en la descripción del video de YouTube, os les voy a hacer llegar un PDF donde tiene un estudio donde se llama, creo que Moisés el Melancólico o algo por el estilo, donde hablan de cómo fue el tratamiento de Dios en la vida de Moisés y cómo fue Dios trabajando esas debilidades de su temperamento y lo convirtió pues en un gran líder. Entonces los invito a que no se pierdan ese estudio, está muy chévere. Ok, entonces, un resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Ya hemos aprendido sobre los sanguíneos, hemos visto que son expresivos, atentos, cálidos, súper amistosos, habladores, compasivos, entusiastas, pero también tienen tendencia a ser indisciplinados, inestables, improductivos, egocéntricos, exagerados. Por el lado de los coléricos, fortalezas como independientes, visionarios, prácticos, productivos, decididos, son buenos líderes, son voluntariosos, pero también debilidades se encuentra que pueden ser fríos, autosuficientes, dominantes, rencorosos, sarcásticos, irascibles y a veces crueles. Los melancólicos, como hablábamos ahorita, son dotados, analíticos, estrategas, abnegados, trabajadores, autodisciplinados, que son pues fortalezas muy chéveres. Y debilidades pueden ser variables, autocentrados, propensos a persecución, vengativos, susceptible, teórico, insociable, crítico y negativo. Entonces vamos comparando fortalezas con debilidades. Ay, recordemos que no hay temperamentos mejores que otros. Todos los temperamentos son buenos y todos los temperamentos tienen cosas malas. Entonces no digamos, ay, yo quisiera ser un colérico, ay, yo quisiera ser un seguir. No, no, no. El temperamento con el que Dios nos creó y en el que Dios está trabajando es por cosas maravillosas y planes maravillosos que tiene con la vida de cada uno de nosotros. Ok. Ya para concluir, vamos a ver cómo es un melancólico cuando está lleno del Espíritu Santo. Entonces, los numerosos talentos de los melancólicos se enriquecen cuando están llenos del Espíritu Santo y mejoran su productividad. Se convierten en buenos oyentes y se ponen a disposición de Dios para actuar. Entonces, cuando una persona se acerca a ellos para contarles algo, son buenos oyentes y deciden actuar o dejan que Dios actúe por medio de su vida. Se ponen a la acción, al servicio de Dios. Su perfeccionismo analítico
los adecúa particularmente para ocuparse de los detalles que los extrovertidos descuidan. Entonces, cuando son llenos del Espíritu Santo, la negligencia de los demás no los irrita o no los neutraliza, sino que aprenden a controlar como esa insatisfacción que sienten con los demás y comienzan a dejarle como los resultados a Dios. De hecho, lo vamos a ver también más adelante. Pero trabaja su perfeccionismo como para complementar un proyecto en lugar de quizás criticar o sí, criticar o mirar con esa lupa del perfeccionismo, sino que lo usa para el bien, podemos decirlo así. Se convierte en una persona que no se rinde con alguien. Por ejemplo, si hay alguien que necesita buscar a Dios y pues Dios le permita identificar esa necesidad que tiene de Dios, pues de buscarlo a Él, no se va a rendir, sino que le va a mostrar el camino, le va a hablar de Dios, le va a mostrar el amor de Jesucristo y va a seguir ahí persistente ayudando a esta persona. Incluso cuando quizás otras personas ya hayan quizás dicho, no, 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 esa persona no, no, el melancólico sigue ahí persistente y perseverante. El egocentrismo del melancólico es cambiado por mansedumbre y bondad. El melancólico debe entender que lo que Dios busca de él es su corazón dispuesto y no su perfección. Y con esa actitud es que Dios hace grandes cosas. Y comienza entonces el melancólico a confiar en Dios. Le deja a Dios los resultados luego de hacer lo mejor que pudo y deja de estar dominado por esa carne que nunca está satisfecho. Entonces, un melancólico que no está lleno del Espíritu Santo nunca está satisfecho, pero el que sí recibe esa llenura del Espíritu Santo le deja los resultados a Dios, pero siempre dando lo mejor de sí. Otra característica es que el Espíritu Santo anula ese pesimismo y entonces comienzan a tener mucha más fe. Lo que parece imposible ante sus ojos, lo ve ahora con la luz del poder de Dios. Entonces llega una nueva esperanza y dejan ese pesimismo. Por medio de la fe, Moisés se convirtió en ese gran líder y así de la misma manera Dios está eh, ansioso y planea también trabajar en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, si somos melancólicos como temperamento principal, es importante que nos llenemos del Espíritu Santo y que esas fortalezas, o bueno, más bien que esas características se conviertan en fortalezas y las podamos utilizar también para glorificar a Dios y bueno, hacer grandes cosas, así como lo hizo Dios a través de la vida de Moisés. Ok, familia. Bueno, los invito que ahí donde estemos vamos a disponernos a terminar este tiempo en oración, vamos a cerrar los ojos em, y pedirle a Papá Dios que por favor trabaje en nuestro corazón. Gracias, Dios mío, por esta palabra que nos enseñas el día de hoy, Señor. Ayúdanos a identificar qué aspectos, Señor, de nosotros y de nuestra vida mostramos estas actitudes, Señor. Si tenemos un temperamento melancólico como principal temperamento, te pedimos, por favor, que seas tú moldeando todas estas debilidades, Señor, que seas moldeando este temperamento, quita, Padre Santo, quizás esa tendencia a un perfeccionismo excesivo, al pesimismo, Señor. Ayuda, Padre Santo, a que seamos más humildes. Ayuda, Padre Santo, por favor, a que tengamos más fe, confianza, que tú tienes control, Señor, de cada proyecto, de que tú tienes control de cada idea que siembras en nuestro corazón, tienes control de cada una de las situaciones de nuestra vida. Padre Santo, por favor, ayúdanos a identificar cuáles son esas debilidades, qué cosas debemos trabajar. Y Espíritu Santo, con tu poder, trabaja en todas estas debilidades, Señor. Permítenos usar nuestras fortalezas para tu obra. Espíritu Santo, te pedimos que también nos ayudes a cada día trabajar en esa relación contigo. Permítenos estar y mantenernos llenos de ti, Señor, y que cada uno de los frutos que aprendimos hoy, Señor, se vean reflejados en nuestra vida, incluso de esta manera poder llegar a más personas, Señor, y que más personas puedan, Señor, conocer de tu amor, puedan conocer de esa obra maravillosa que hiciste por cada uno de nosotros. Te entregamos este tiempo en tus manos, queremos terminar